Buenos días, ¿cómo están? Ahí está. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder estar juntos hoy aquí. Eh, Quiero compartir con ustedes algo que está interesante, que es para tomar apuntes. Así es que ahí me van a ir siguiendo con sus Biblias, pero antes quiero platicarles sobre una historia real, sobre la guerra del Golfo Pérsico. ¿Quién se acuerda cuando fue la guerra del Golfo Pérsico? Hace muchos años yo era estudiante. Me acuerdo que de pronto empezaron a televisar un ataque que había en la guerra del Golfo Pérsico, y para nosotros era una emoción. Ahorita tal vez sea muy común que veamos cómo están bombardeando, hay bombardeos ahí en Tierra Santa, en diferentes lugares, pero en ese tiempo tal vez no era tan común que televisaran esto, y en vivo estábamos viendo un bombardeo. Me acuerdo una noche que estábamos ahí como estudiantes donde vivíamos con unos amigos y empezamos a ver este bombardeo que empezó a ver, fue en 1991 por ahí. Fue un conflicto bélico que entre las fuerzas de coalición autorizadas por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países contra un país. Estos 34 países eran liderados, encabezados por Estados Unidos en contra de la República Iraquí. Y había habido una invasión iraquí en el estado de Kuwait. Y entonces esta guerra, el presidente iraquí Saddam Hussein, ¿recuerdan Saddam Hussein? Él nombró esta guerra como la madre de todas las batallas. Así la nombró porque fue algo muy grande. Y luego le dieron un nombre a una ofensiva aliada en donde fue este bombardeo, que de ahí estoy sacando yo mi título. A ver, voy a desconectar esto. De ahí saco yo el título de este mensaje, que es Tormenta del Desierto. ¿Se acuerdan de esta? Fue una operación que hubo que la llamaron la Tormenta del Desierto porque empezaron a mandar muchos misiles. Fue una serie de bombardeos. 100 misiles crucero Tomahawk disparados desde barcos estadounidenses que estaban en Mar Rojo o en el Golfo Pérsico. Desde ahí empezaban a mandar desde estos barcos. Y yo estaba estudiando, bueno, y estos Tomahawk, me acuerdo que fue muy famosos, ¿no? Yo nunca los había escuchado, creo, antes, hasta este momento. Pues, ¿qué son los Tomahawk? Y eran un misil de crucero de largo alcance, subsónico. Y tenía un alcance de hasta 1,600 kilómetros. O sea, imagínate, lanzas uno de aquí a Ciudad Valles y no sé hasta dónde sean 1,600 kilómetros. No sé si Dallas, Texas o algún lugar así, tal vez, no sé, o hasta más lejos todavía. Pero desde lejísimos podías tú mandar estos misiles. Tenían una gran capacidad de ataque, incluso podían albergar cualquier tipo de explosivo, incluyendo cabezas nucleares. Imagínate mandar desde aquí hasta 1,600 kilómetros, o que de allá de 1,600 kilómetros nos manden uno aquí. ¿Qué capacidad de fortaleza? Y esto sucedió hace 30 años, o no sé si más. Fue creo que 1991 cuando sucedió esto. ¿Qué poderío? Imagínate el poder que hay ahorita para esta guerra. Bueno, teniendo esto en mente, este bombardeo, acompáñame a orar. Señor, yo te pido que hoy podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo venga a hablar a lo profundo de nuestro ser y que podamos ser capacitados para poder enfrentar los desafíos de la vida, para que cuando vengan tentaciones, vengan ataques del enemigo, sepamos cómo responder. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues miren, hoy quiero hablarles sobre una batalla, sobre un ataque del diablo que se llevó a cabo en el desierto. Así como esa tormenta del desierto donde enviaron 100 misiles Tomahawk. Bueno, yo les voy a hablar de una batalla que se llevó a cabo en el ejército también. Previo a esto, a que entremos en tema, quiero hablarles que hay 3 ocasiones registradas en la Biblia donde el diablo habla. Y en la primera vez, en el primer evento que está registrado que el diablo fue y habló, está en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente, el diablo, se cuela en el jardín del Edén
y va y tienta a Adán y a Eva, y ellos caen. Y en esta tentación, la serpiente, hablando con Adán y con Eva, calumnia a Dios. O sea, habla una mentira acerca de Dios a los hombres. Si me acompañan en Génesis 3, versículo 4. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios. La serpiente es Satanás, ¿verdad? No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice, tú puedes ser semejante a Dios. Y empieza a incitar y empieza a traer esta tentación. Y el diablo estaba calumniando a Dios ante los hombres. O sea, va con los hombres y les dice mentiras de Dios. Eso es lo que está haciendo. De alguna manera le estaba diciendo, ¿sabes qué? Dios no te ama. Él te está conteniendo que obtengas lo mejor para ti. Y estaba calumniando a Dios ante el hombre. Y esto es algo, él no cambia sus sistemas. Esto lo sigue haciendo en la actualidad. Viene y calumnia a Dios. Y viene y te dice a ti mentiras acerca de Dios. Eso hace contigo en la actualidad. El diablo usa los mismos métodos calumniando a Dios, suplantando lo que Dios dice. Él viene y te dice mentiras acerca de Dios. Él no ha cambiado. La segunda vez en que se registra en la palabra que el diablo habló, fue lo que vimos la semana pasada que hablé sobre Job. El diablo habla, se le da permiso para hablar, pero ahora está hablando no al hombre, ahora está hablando a Dios acerca del hombre. En el primer caso que vimos, viene a hablar al hombre acerca de Dios y dice mentiras de Dios. Bueno, ahora va y habla a Dios acerca del hombre, diciendo mentiras del hombre, calumnia al hombre delante de Dios. Ahora, si recuerdan Job era un hombre piadoso, era un hombre íntegro, era un hombre que tenía una devoción a Dios, tenía una comunión con Dios, y Dios lo había bendecido. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Pues él viene y le dice a Dios, la única razón por la que Job te sirve es por lo que tú le has dado. Y empieza entonces a hablar mal del hombre con Dios. Lo has bendecido, por eso te sirve Job. Él no te sirve en balde. Quítale todas las cosas y él te maldecirá. Y bueno, y viene toda esta prueba que hablé la semana pasada sobre Job. Así es que en esta ocasión no está Satanás calumniando a Dios ante el hombre. Está calumniando al hombre ante Dios. O sea, como que cambió los papeles. Y esto es lo que él sigue haciendo. Él es un acusador, él es un mentiroso, él es el padre de mentiras, dice la Biblia, y constantemente está provocando a llevarte al punto que tú tengas vergüenza y deshonra, que tengamos esto en nuestras vidas. Nos calumnia ante Dios. Entonces, ahorita tomando en resumen para distinguir y entrar a la tercera, que es el tema que quiero hablar. La primera vez habla al hombre sobre Dios, calumnia a Dios ante el hombre. La segunda vez Satanás habla a Dios del hombre, calumnia al hombre ante Dios. Pero en esta tercera ocasión la encontramos en Mateo 4, y ahí vamos a estar ahí en Mateo 4. Aquí en este es nuestro pasaje central. Viene y por tercera vez está registrado que el diablo habla y está en el desierto. Pero ahora va y le habla ¿a quién? ¿A quién le habla? Le habla al Dios hombre. O sea, vamos así, en la primera calumnia a Dios ante el hombre, en Génesis. Luego en Job, calumnia al hombre ante Dios. Pero ahora va y calumnia al Dios hombre, o sea, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y está en el desierto, y por eso lo he llamado la tormenta del desierto. Y él le lanza 3 misiles, así como en la guerra del Golfo Pérsico se lanzaron 100 misiles Tomahawk.
Bueno, él tiene acá otros misiles, son dardos de fuego que está lanzando y llega con estas tres tentaciones a Jesús, al Dios hombre, y viene calumniándolo, y viene tratando de engañar, y viene tratando de imponerse él. Esta es la batalla en donde Satanás lanza estos tres misiles a Jesús. Y Jesús se defiende usando la escritura. Me llama la atención que ahorita hay un domo no me acuerdo cómo lo llaman, domo de hierro, creo, en Israel, en donde los enemigos lanzan misiles contra ellos, pero tienen un sistema de protección tan avanzado que antes de que estos misiles caigan a la Tierra Santa, son interceptados con misiles que ellos rápidamente lanzan, y hay como un domo protector que los defiende, una defensa aérea que inmediatamente contrarresta estos ataques del enemigo. Bueno, Jesús puso este blindaje utilizando la palabra de Dios, y vamos a leerlo Mateo 4, versículo 1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, por eso le llamo la tormenta del desierto, para ser tentado por el diablo. Ahora noten que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Dios permite que tú pases por tentaciones porque eso te hace ser fuerte, porque cuando tú superas esta tentación te va preparando para cosas mayores. Y esto sucedió justamente después de haber sido bautizado. Mateo 3:16, si leemos un poquito ahí la historia, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vean, todo esto, imagínense todo esto que está pasando. Él obedientemente es bautizado en el río Jordán con Juan el Bautista. Inmediatamente desciende como paloma el Espíritu Santo sobre Jesús, y hubo una voz, dice el versículo 17, de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Da una confirmación Dios: este es mi Hijo amado. Y se pudo escuchar esta voz de Dios. Pero entonces, después del Espíritu Santo viene el diablo. Y dices: oye, pero si estaba el Espíritu Santo, había descendido sobre Jesús, Dios había confirmado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús estaba obedeciendo al bautizarse, y después viene el diablo. Y esto sucede en nosotros cuando tenemos grandes experiencias espirituales. Luego vienen ataques. Esto es común que pase. Luego de alcanzar las cimas, vienen los valles. Luego de estar en un manantial, vienen los desiertos. Y esto es lo que sucede. Está Jesús en el río, en el agua, y de pronto es llevado al desierto, y llevado por el Espíritu Santo. Dice, vamos a regresar a Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí vemos la humanidad del Señor. Es Dios, pero también es hombre. Es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Es el Dios hombre, vamos a decir. Jesús es Dios hombre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, el mentiroso, el acusador. Y le dijo: si eres hijo de Dios. Y hay una versión que esa palabra sí, ese condicionante sí, de alguna forma está diciendo: dado que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y este es el primer misil que le está mandando, el primer Tomahawk, no sé cómo lo llamen, pero ¡fum!, lanza su primer misil y le dice: si tú eres hijo de Dios, dado que tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y contesta, pone su blindaje con la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, o dado que eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, él usó la palabra también: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese fue el segundo misil que le lanzó. Pero Jesús pone el blindaje y dijo: escrito está también, la palabra dice esto: no tentarás al Señor tu Dios.
Y luego dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Tercer misil lanzado. De alguna forma lo que estaba diciendo aquí Satanás era, deja tu misión, no vayas a la cruz, adórame a mí, yo te voy a dar el mundo y los reinos del mundo. O sea, le está ofreciendo el mundo. Vemos aquí la carne, vemos al diablo involucrado en todo esto. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y luego menciona que el diablo entonces le dejó. O sea, hizo su ataque, 3 misiles, lo contrarrestaron y se fue. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles vinieron y servían a Jesús. Qué conversación, ¿no? Que vemos aquí este conflicto que hay aquí. Y hubo 3 tentaciones entonces que Jesús experimentó y que todos experimentamos. 3 misiles. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Si leemos Hebreos 4, versículo 15, nos dice que porque no tenemos un sumo sacerdote, y está hablando de Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Es la diferencia con nosotros. Recuerda, no es pecado ser tentado. Es normal. Jesús fue tentado. Eso no es pecado. El pecado es cuando cedes a la tentación. Jesús mismo fue tentado. Primera de Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, te da la salida Dios. Dios te da una vía de escape, una ruta de escape, una forma de librarte de esa tentación. Todos somos tentados, Jesús fue tentado, pero hay 3 tipos de tentación. Hubo 3 misiles en los que Jesús fue tentado en estos 3 tipos, o 3 modelos, y nosotros también somos tentados, aunque entendemos que Él fue tentado en todo, dice la palabra, pero en esto abarca las tentaciones. Primera tentación, número 1, apetitos físicos. Eres tentado en los apetitos físicos, los deseos de la carne. Di a estas piedras que se conviertan en pan, le dijo. Si tú eres hijo de Dios, o dado que eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? Dios no se está haciendo cargo de ti. O sea, empieza a meterte curiosidad y te empieza a meter datos. Tú necesitas hacerte cargo de ti mismo porque Dios ya se olvidó de ti. Cambia estas piedras en pan, suple tus deseos naturales. Y esta es la tentación, suplir los deseos que son naturales, que Dios te los da. Dios puso en nosotros deseos, anhelos, que son normales, que son naturales. Es normal tener hambre. El problema es que Dios te da esos deseos naturales, pero no los debes de suplir de una manera que está prohibida. Ese es el problema, cuando tú te sales de los límites y rangos establecidos y quieres tú hacerte de suplir estos apetitos naturales de una forma que es prohibida. ¿Era normal tener hambre? Jesús no había comido por 40 días, tenía 40 días en ayuno, había estado ayunando, orando, buscando a Dios, al Padre, teniendo relación con Él. Es normal querer tener comida, pero la tentación era ejercitar sus poderes dados por Dios de una manera prohibida por Dios. Y ese tipo de tentaciones vienen a nosotros. Porque hay deseos naturales que tenemos, pero ¿cómo te vas a hacer tú de ese deseo? Y viene una tentación y hay una forma de hacerte de un dinero que tú necesitas, pero hay una forma de agarrarlo que está prohibido. De tener una relación con alguien que está prohibido, pero tú quieres suplirla a tu manera, no a la manera establecida con Dios. Y entonces el diablo le decía, no puedes confiar en Dios,
para que supla tus necesidades. No puedes confiar en Dios para que te envíe esa esposa o ese esposo que anhelas. No puedes confiar en Dios para que te muestre su amor. No puedes confiar en Dios de que se haga cargo de ti. Así es que tú hazte cargo de ti mismo y tú hazlo a tu manera. Y esa es la tentación que te está llevando a no confiar en Dios, a apartarte de Él y a tú ser tu propio Dios, a que tu egocentrismo sea el que te mueva. Y eso es lo que le decía el diablo: cede a tus apetitos físicos. Así es que este es el primer tipo de tentación, los deseos de la carne. Pero hay un segundo tipo de tentación que llegó aquí. El segundo misil son las ambiciones personales. Ahí el orgullo sale. Y luego, cuando lo llevó al pináculo del templo, le dijo que se tirara y que los ángeles lo iban a cargar y sostener. ¿De qué se trataba todo esto? Miren, Jesús estaba en su misión de salvar al mundo. Él tenía que vivir, morir, ser crucificado en una cruz, para luego resucitar y pagar nuestras culpas. Pero si lo desviaba de esa misión que tenía, pues iba a perder su misión mandada por Dios, su misión de salvar al mundo. Él le estaba ofreciendo otra opción: tírate, todos te van a creer y te van a seguir. O sea, cuando tú hagas eso, y si los ángeles vienen y te cargan, no hombre, pues todos te van a adorar, todos te van a seguir con todo esto. Sí, pero estaba evitándolo que fuera a la cruz. Le estaba dando un método alterno que no era el correcto, no era el plan de Dios. Imagínate que digan: un hombre se tiró del templo y los ángeles lo salvaron. ¡Wow! Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Sí, pero no estaba pagando nuestras culpas en la cruz, lo estaba desviando de lo que era el plan perfecto de Dios. Ese no era el plan el que estaba proponiéndole Satanás. Esa era otra opción, pero no era la válida. Él no vino a ser popular entre las masas, a decir: los ángeles lo cargan a Jesús. Él no vino a eso. Él vino a dar su vida. Él vino a morir, a vivir, a morir y a levantarse de entre los muertos al tercer día. Pero el diablo estaba boicoteando su misión cuando le ofrecía otra cosa distinta a Jesús. Y Jesús lo rechazó, lo batió, ¿no? Le dijo con la palabra de Dios: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego viene una tercera tentación, que aquí habla de la lealtad espiritual. ¿A quién adoras tú? ¿A quién eres leal? ¿A quién sirves? Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque Jesús venía a establecer su reino, a eso había sido enviado. Él dejó el reino de los cielos, o sea, él se hizo hombre y venía a establecer un reino aquí. Y entonces le dice: yo te voy a dar ese reino que tú que tú quieres establecer. Yo te lo doy. Lo único que tienes que hacer es adorarme. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Pues con la palabra, le dijo: la palabra dice esto. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque ¿a quién adoras? Sirves al que adoras. ¿A quién sirves tú? Y Satanás le ofrecía estos reinos de la tierra, pero eran temporales, no eran eternos. Pero Jesús venía a establecer un reino eterno, sempiterno, dice, siempre eterno, un reino para siempre, establecer un reino. Cuando viene la tentación, el diablo te pone en un lugar en el que tú tienes que elegir: ¿lo recibo ahorita o me espero? Y entonces esa es la tentación, decir: bueno, pues ya, si a esto vine, de una vez ya que me adoren. Ya de una vez lo voy a adorar para que Él me ofrezca todo lo que yo vengo a buscar. Y así te pone te pone Satanás estas pruebas. Este es el núcleo de todo. Dices: ahora o más tarde. Ya lo obtengo ahorita con el mínimo esfuerzo, ya me lo están ofreciendo, me lo están dando, o espero a los métodos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Cuando viene la tentación, te pone en un lugar que tienes que elegir. ¿Voy a obedecer mi carne? ¿Voy a escuchar al mundo? ¿Voy a obtener placeres, poderes, posesiones? ¿Puedo tenerlos ahora? ¿O puedo confiar en Dios
sabiendo que el reino eterno es para el que está dentro de la voluntad de Dios Padre y que permanece para siempre. ¿Me voy a esperar? ¿Voy a dejar que Dios siga su curso y confiar en sus promesas, o quiero ya suplir mis necesidades en este momento? Y estas son las tentaciones que vienen. Se te presenta la tentación y vas a ceder o te vas a mantener firme. Y Jesús respondió a cada una de esas tentaciones, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de vencer las tentaciones. Ahora, ¿cuál es la vía de escape? ¿Se acuerdan que leímos que Dios nos dará una salida? ¿Cuál es esa salida que nosotros tenemos? ¿Cuál es la salida, la vía de escape de la que la Biblia nos habla? Y quiero ya voy casi cerrando, en Santiago 4, versículo 7. Aquí está la clave, y es lo que hizo Jesús y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Santiago 4, 7, búsquenlo por favor. Vamos a leer el 7 y el 8. ¿Lo podemos leer juntos? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero quiero subrayar aquí 3 cosas en estos versículos. Número 1, nos sometemos a Dios. Número 2, resistimos al diablo. Número 3, nos acercamos a Dios. Es lo que leímos ahí. Primero, ¿cuál es? Nos sometemos a Dios. Número 2, resistimos al diablo. 3, nos acercamos a Dios. Vamos a verlos de uno por uno. Va el primero, nos sometemos a Dios. Ese es el camino a la victoria, la sumisión. La palabra sumisión, o someterte a Dios, de donde viene esta sumisión, es un término militar, como cuando un soldado se somete a un comandante, a alguien de rango superior. Esto es la sumisión, es la obediencia, es cedes tus derechos para hacer lo que la autoridad mayor me está pidiendo que yo haga. Y este es el camino a la victoria, la rendición. Cuando tú te rindes ante esa autoridad, ese es el camino a la victoria. Si quieres vencer la tentación, necesitas una total rendición al Señor Jesucristo. Necesitas someterte a Dios, a su poder, a su autoridad en tu vida. Esa sumisión bajo autoridad, el estar tú sometido bajo esa autoridad, te da a ti autoridad, te da poder a ti, te da un poder espiritual. Y hay una diferencia entre poder y autoridad. ¿Cuál será? Así se entiende que hay una diferencia, se los quiero explicar para que se entienda un poquito. Miren, los que pertenecen a un ejército conocen los rangos de autoridad y se someten al comandante, y de ahí viene el poder para la autoridad. En la vida, nuestro Señor Jesucristo es nuestro comandante supremo, y cuando nosotros nos rendimos y nos sometemos a Él, estamos bajo su autoridad. Él está sobre nosotros. Él entonces nos da autoridad. Como yo estoy bajo su autoridad, yo tengo autoridad de parte de a quien me estoy yo sometiendo. Sobre todas las obras del enemigo tengo autoridad porque Jesús me la da. Él me otorga una autoridad espiritual. Y miren, la diferencia entre poder y autoridad, les explico esto. Para ilustrarlo, imaginen a un oficial de policía o un agente de tránsito. ¿Cuánto les gusta que pese este agente de tránsito? ¿Cuánto pesa un agente de tránsito o un policía? 90 kilos. 90 kilos, él pesa 90 kilos. ¿Tendrá él, o sea, físicamente podrá tener el poder para detener un camión? O sea, un Torton, no sé, que trae 20 toneladas cargadas, no sé cuánto traiga, 20 toneladas. ¿Podrá él detenerlo? No tiene el poder para hacerlo, pero sí tiene la autoridad. Entonces él se para en la calle, viene un tráiler y le dice: detente en el nombre de la ley. Le pone la mano así, y si no se detiene, pues le va a ir mal al otro, porque se va a ir la ley sobre del chofer que no se detuvo. Entonces, él no tiene el poder físico para detenerlo, pero sí tiene
la autoridad. Tiene la autoridad tan solo por levantar su mano. Y esa es la diferencia entre poder y autoridad. Nosotros no tenemos el poder para ir en contra del enemigo, posiblemente, pero sí tenemos la autoridad, porque podemos venir en el nombre de Cristo. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo y se tiene que someter a nosotros, y podemos hollar serpientes y escorpiones porque tenemos autoridad delegada de nuestra autoridad a quien estamos sometidos. Él me da autoridad y si no me obedece, se las va a tener que ver con mi autoridad. Tengo autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 12, versículo 11, me dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Miren, resalto aquí tres cosas. Apocalipsis 12, 11, por favor. Resalto tres cosas. Dice, ellos le han vencido, y me dice, por medio de la sangre del Cordero. Esa es la primera cosa. La segunda, y de la palabra del testimonio de ellos. La tercera, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay tres cosas que las recalco ahorita. Lo han vencido. ¿A quién han vencido? Han vencido al diablo. ¿Cómo lo han vencido? ¿Por medio de qué? En primer lugar, de la sangre de Cristo, es decir, por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz, yo le he vencido. No por mis obras, no por mi carisma, no por mi habilidad, no, porque Jesús derramó su sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo me hace ser más que vencedor. Somos por medio de Jesús más que vencedores. Entonces es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero número dos, la segunda cosa que subrayo era ¿por qué? ¿Se acuerdan? ¿Me pones el versículo, por favor? Lo vuelvo a leer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Lo que yo voy a confesar tiene mucha importancia entonces aquí. Por la palabra de nuestro testimonio, sabes que esa es mi autoridad en Cristo. Mi palabra, cuando le digo te detienes en el nombre del Señor Jesucristo y te vas. En el nombre de Jesús dejas de operar. Te ordeno que te largues en el nombre del Señor Jesús. No en mi poder, sino en la autoridad que me está dando Jesús. El testimonio que yo estoy dando con esta palabra. Y luego, por último, dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué podemos decir de esto? Pues esto habla de un sacrificio, esto habla de una sumisión, esto habla de una rendición. Yo menosprecio mi vida porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, yo cedo mis derechos, yo muero mi viejo hombre, pero estoy vivo en Cristo, soy nueva criatura. Entonces, esto me habla de sacrificio, de sumisión. Esto es lo que Jesús hizo. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Jesús hizo algo más allá que tan solo citar versículos, que sí lo hizo. Él se defendió con la palabra de Dios, pero Él estaba haciendo estas tres cosas que estamos viendo aquí. Su mismo sacrificio fue el que lleva a una victoria que nos da a nosotros, y por su palabra Él estaba dando este testimonio de autoridad, cuando le dijo, pero escrito está también, a solo tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no te voy a adorar a ti. Y luego se fue el diablo, dice ahí, pero Él estaba menospreciando su vida hasta la muerte, lo hizo. Él entregó su vida, Él murió para darnos vida y salvación a cada uno de nosotros. Esto es lo que hizo Jesús. Esto es lo que hacen los soldados. Se someten a su comandante, y esto es lo que los soldados cristianos tenemos que hacer. Somos un ejército y esto tenemos que hacer. Tenemos nuestro comandante supremo y estamos en una batalla espiritual, estamos peleando la buena batalla de la fe, y tenemos que creer en la palabra y confiar en la palabra que nos está dando nuestro comandante supremo, que es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Vives bajo la autoridad y señorío del Señor Jesucristo? Te pregunto. ¿Vives bajo la autoridad y señorío del Señor Jesucristo? ¿Te sometes tu voluntad a la voluntad de Él? Porque esto es lo que te da autoridad. De esta forma vas a poder vencer a las tentaciones que vienen de parte del enemigo. Esta es la manera de escapar
a la tentación y vivir en victoria, que es nuestra en Cristo. Entonces, ya sean apetitos físicos, ya sean alianzas espirituales o ambiciones personales que tengas, es en Cristo que tenemos autoridad sobre el enemigo en nuestras vidas. Usa la autoridad que Dios nos dio. Y luego estábamos viendo, la primera parte que vimos hace ratito era someteos a Dios, y luego resistir al diablo. Si van conmigo, ¿verdad? Tenemos que resistir al diablo y él va a huir de vosotros, dice la palabra. La palabra resistir es otra palabra militar también, es otro término militar que significa estar firme contra el enemigo. Si el enemigo nos ataca, ¿qué vamos a hacer? O sea, si te pegan, pues tú respondes, ¿no? Tú te vas a defender, pero vas a resistir, vamos a enfrentar por nuestra libertad. Estás en una guerra, tú vas a enfrentar al enemigo, vas a resistir, vas a soportar. Resistir al enemigo es mantenernos firmes contra el enemigo, no es correr de la batalla, no es huir, sino pararse firme en la autoridad que tenemos en Cristo. Resistir al diablo. Tú tienes ese derecho, tienes esa responsabilidad, tienes esa autoridad de parte de Jesucristo. Tienes un nombre para poder resistir. Así es que comienza a resistirle. Es lo que tienes que hacer. Sométete a Dios y comienza a resistir al diablo. En lugar de rendirte, en lugar de ceder, resiste al enemigo. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, bueno, fíjense cómo me dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, sí hay un poder involucrado aquí, pero no es mi poder. Yo no tengo el poder para ir contra el enemigo, pero mi Dios sí la tiene, mi autoridad sí la tiene. Y Él que tiene el poder me da autoridad a mí. O sea, hay diferencia entre poder y autoridad. No tengo el poder, pero sí tengo la autoridad. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es la fuerza de Dios? ¿Cómo es su poder? Es ilimitado, no hay nada que pueda enfrentarse a Él. Bueno, yo voy a fortalecerme en su poder y en su fuerza, y así es como voy a resistir al diablo. Vestíos, dice el versículo 11, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, para que puedas resistir contra las acechanzas del diablo. Y luego, bueno, me explica más cosas. Vamos al versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Va a venir un día malo y habiendo acabado todo, todavía sigues firme. O sea, vas a estar firme en el día malo. Cuando se acabe el día malo vas a seguir firme todavía, vas a seguir resistiendo, soportando. Luego el 14 dice, estad pues firmes. Me vuelve a decir, ceñidos vuestros lomos, etcétera. Ya me dice más cosas. Es para leerlo ahí despacito, para hacer todo un sermón ahí de eso, varios. Muchos creyentes se han dado por vencidos en la batalla. No han resistido, han dejado de resistir. No tienes poder por ti mismo, pero en Cristo sí lo tienes. Tienes el poder de su fuerza. Haz como David. David, este niño pastor o joven pastor, ¿qué es lo que hizo? Él tomó piedras, tomó su onda. ¿Se acuerdan cuando fue contra este gigante que tenía todos temblando? Y él corrió hacia él, o sea, no huyó. Cuando todos estaban con las rodillas que les temblaban ahí, estaban espantados, él fue, tomó sus piedras, sus 5 piedras, su onda, y corrió. Si vemos la historia, decía que este grandote gigante Goliat venía contra él y él corrió a enfrentarlo, no huyó de él lo resistió. Pero el poder de Dios fue, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que tenemos nosotros victoria. No tienes por qué temer al diablo. El diablo huirá de ti, porque cuando tú lo resistes, ¿qué va a pasar? ¿Qué decía ahí? Someteos a Dios, resistir al diablo y él va a huir de ti. Él se va a ir como el perro, así con la cola entre las patas, corriendo. Se tiene que ir. Es lo que la palabra dice. Te está respaldando lo que Dios dice. Todo lo que tienes que hacer, someterte a Dios y resistir, y Él huirá de ti.
Pero luego en tercer lugar me decía otra cosa, el siguiente versículo, acercaos a Dios. ¿Y qué va a pasar? Si me lo ponen en el versículo, por favor. Acercaos a Dios. Estábamos en Santiago. ¿Sí lo tienen? Santiago 4:8 era. Acercaos a Dios, ¿y qué va a pasar? Dios se va a acercar a ti. Acércate a Dios y Él va a hacer su parte. Entonces cada que tú te acerques, Él también se acerca. Te acercas, Él se acerca a ti. ¿Quieres estar cerca de Dios? Pues haz tu parte, Dios hará la suya. Entre más te acerques a Dios, entre más estés junto a Él, más lejos va a estar el enemigo. Entre más te acerques a Dios, más se alejará Satanás de ti. Y esto es lo que hizo Jesús. Él estaba en el desierto acercándose a Dios. Él estaba buscando a Dios. Él estaba ayunando. Él estaba separándose para Dios. Después de ese momento glorioso, cuando Dios le había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando fue a bautizarse en el Jordán, Él se separó para ir a buscar a Dios. Y tuvo esta lucha, esta batalla, estos misiles contra Él, esta tormenta en el desierto. Pero ahí él más se afianzaba a Dios y más conocía a Dios. Los mejores momentos, yo le he dicho a varias personas esto, es algo que he aprendido, los mejores momentos para conocer a Dios es cuando estás en necesidad. Porque ahí te das cuenta que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es un Dios que cumple su palabra, que para Él no hay imposibles. ¿Qué necesidad tienes ahorita? Pues aprovéchala para conocer a Dios en ese momento. Ese momento es el clave, el especial, cuando no estás distraído en otras cosas, estás concentrado en Él. Y ahí es cuando te empiezas a enamorar de Él y empiezas a ver, mi Dios es fiel, mi Dios es bueno, mi Dios es poderoso, mi Dios no me abandona, mi Dios no me deja. Nada es difícil para mi Dios está sobre todo. Y entonces esto es lo que hizo a Jesús, al estar negándose a beber y comer para acercar su relación a la del Padre. Y luego dice que los ángeles le ministraban después de esto, ¿no? Así es que si te quieres llevar un consejo, toma tiempo cada día para acercarte a Dios. Cada día toma tiempo para acercarte a Dios. Ahora, no tomes el tiempo que te sobra. No es el tiempo que tengas libre. Toma el mejor tiempo del día para acercarte a Dios. Que tengas una disciplina. Para mí, me gusta, me ha funcionado despertándome. Antes de agarrar mi teléfono, agarro mi Biblia. Y leo. Y no te digo que me paso horas leyendo. No. Simplemente tengo un momento personal con Dios antes de tenerlo con quien me mandó mensajitos. O me puso likes. Antes de eso, primero tomo mi Biblia. Y es una disciplina que a veces me cuesta, a veces sí como que, levántate y agarra tu Biblia. Ora a Dios, ten una conversación con Dios, empieza tu día con Dios. Y a lo mejor al final del día lo puedas hacer otra vez, o no sé, cada quien arreglará su agenda como le funcione, pero no busques a Dios en el tiempo que te sobra, porque no te va a sobrar tiempo. Te vas a ocupar en cualquier tontería antes que buscar a Dios. Tienes que agendar un tiempo y separar un tiempo para estar con Dios, para buscarle. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cuando tú empiezas a buscarle y empiezas a descubrir y te empiezas a enamorar y te empiezas a revelar cosas, dices, yo quiero pasar más tiempo todavía. ¿Por qué no lo había hecho antes esto? Porque vamos haciendo esto más seguido, ¿no? Como cuando alguien te invita, que hay una reunión familiar o algo y te la pasas bonito y dices, ya cuando te vas, pues muchas gracias, que se repita esto. Bueno, así es con Dios. Tú tienes una relación con Él y dices, ¿cómo ves, Señor, si mañana nos vemos a esta hora otra vez? Vamos a seguirle esto, o más tarde. Tengo ahorita que ir a trabajar, pero ya regresando me quiero encontrar contigo otra vez. Y tienes esta relación. Toma tiempo cada día de tu vida para acercarte a Dios. No el tiempo que tengas de sobra, no el tiempo que tengas libre, sino el mejor tiempo de tu día.
encuéntrate con Dios, medita en su palabra, encuentra la verdad en las Escrituras y entonces irás siendo transformado. Toma tiempo para orar, para memorizar las Escrituras. Cuando memorizas la palabra, eso te está preparando para enfrentar las batallas que vendrán. Pero no quieras hacerlo ya cuando estás en la batalla, porque a lo mejor pueda ser demasiado tarde. No, esto lo haces previamente. Previamente, a los soldados cuando van a ir a una batalla, no los mandan y allá te damos un rifle o a ver algo te vamos a dar allá para ver cómo le haces. No, primero te ponen a tirar, a preparar, a conocer tu arma, para que cuando ya estés en la batalla, ya sepas usarla, estás familiarizado con tu arma. Bueno, tienes que conocer la espada de dos filos que tenemos. Hay que estarle sacando filo para que cuando venga la batalla tú ya estés preparado y listo y podrás decir, la palabra dice, escrito está, y puedas tú entonces enfrentarlo. No, eso se tiene que hacer antes. Tienes que alistarte. Ahora mismo aviva tu alma, prepara tu vida. Satúrate de la palabra de Dios, de la espada de dos filos que el Señor nos da para pelear. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y así, luego vemos que los ángeles iban a servir a Jesús. Y así como Él necesitaba este servicio, tú y yo necesitamos también a alguien que nos sirva y a alguien a quien podamos nosotros servir. Y por eso tenemos esta comunidad que es la iglesia. Aquí tú puedes servir a los necesitados. Aquí cuando tú estés cansado, tendrás quien te ponga el hombro, quien venga y ore por ti. Hay veces que no sabes ni cómo orar, pero si estás aislado, ¿cómo te irá a ir? Pero cuando estás acompañado, habrá quien te acompañe, te cargue, te levante. No te alejes del regimiento, porque si te alejas y te caes, ¿quién te va a levantar? Necesitamos estar unidos, juntos. Necesitas una buena iglesia donde podamos juntos vencer. En Mateo 4:11, al final ahí de lo que leímos en nuestro pasaje principal, central, dice que el diablo entonces le dejó. Porque si tú resistes al diablo, el diablo va a huir de ti. Jesús resistió al diablo. Voy a invitar a los músicos que me acompañen, por favor. Jesús resistió al diablo y lo venció, y luego el diablo se fue. Así es que la única forma en que vas a ser vencedor es con esta relación con Dios. Y yo quiero que oremos rápidamente ahorita para que si alguien no ha entregado su vida al Señor Jesucristo y dices, es que solo no puedo, pues no, pero puedes estar con Jesús. Puedes decirle hoy, Señor, yo me someto a ti, me someto a tu voluntad. Para yo poder tener autoridad necesito someterme a tu autoridad. Habrá alguien que diga, yo me quiero someter a la autoridad de Dios. Ponte de pie conmigo y vamos a orar.